Ya. Claro, hay que empezar un tema nuevo, ya todo, entonces, tema nuevo, totalmente nuevo. El capítulo 3 del producto tensorial. Ya, esto es otra volada. Esto es otra cosa. Súper distinto a lo que estábamos viendo. Ahora, vamos a ver que hay cosas que están relacionadas. De alguna manera, igual, algo de lo anterior lo vamos a usar también. Pero esto es otra cosa. Es bien distinto. Entonces, eh, lo primero. Ahora sí. Lo primero es saber, tengo que saber yo si es que conoces el cociente. ¿Esto lo han visto? Cociente de espacios, cociente de estructuras. El conjunto cociente, Sí, sí. sí lo hemos visto. Cocientes de cosas, cocientes de grupos, cocientes de anillos, cocientes de espacio, no sé, lo que sea. O sea, lo hemos visto, pero yo no me acuerdo mucho. Ya. Lo usábamos, pero como que nunca caché muy bien qué onda con eso. Ya. Sí, pero es un concepto que es un poco loco. Ya, vamos. Para entender el tensorial, necesitamos tener bien clarito el conjunto cociente. ¿Ya? Por supuesto que, a ver, lo que quiero decir es que cocientar es un fenómeno que se hace caleta en matemáticas. Y de hecho el cerebro funciona naturalmente con cocientes. Eh, Sí, eso. Entonces, el fenómeno es que tú tienes algo, tienes una cosa y tienes otra cosa, y como que puedes hacer una relación entre estas dos. Ya como que tienes una cosa que está metido dentro de algo más grande y puedes como hacer un cociente que es como, describirlo a grandes rasgos, es como que define una igualdad nueva. Ya básicamente es algo así. Entonces, si tú ves el concepto en matemáticas de cociente, aparecen en caleta de lugares, pues aparecen en muchos sitios, como grupos cocientes, módulos cocientes, ¿qué más? Anillos cocientes, cuerpos cocientes, espacios cocientes, topología cociente, funciones cocientes, aparecen en caleta de lugares, porque es súper útil para como redefinir cosas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que estudiar los espacios cocientes. Ya eso lo vamos a ocupar para entender el producto tensorial. Espacios cocientes. Cocientes. Ya este es el primer gran tema que hay que estudiar. Ya para ver para entender el producto tensorial. Hay que tener muy clarito qué son estas cosas. Espacios cocientes. Ya, entonces nos vamos a enfocar específicamente como estamos viendo en espacios vectoriales, pues espacios vectoriales cocientes. Entonces, la idea es la siguiente. Si tú tienes, de nuevo, el contexto básico es que tú tienes un K espacio vectorial cualquiera. Ya tienes un espacio vectorial cualquiera. Ni siquiera tiene que tener producto interno, ni formas bilineales, ni dimensión finita, nada así. El K puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cuerpo. Ya este K, en los capítulos anteriores lo habíamos visto como que era R o C. Ya, pero en este contexto de espacios cocientes en realidad puede ser cualquier cuerpo, puede ser Q, y pueden ser todos los otros cuerpos, además que yo en algún momento se lo he comentado, bueno, puede ser cualquier cosa. Ya, y ahí tiene unos ejemplos más, aparecen estos otros, etcétera. Hay un montón de cuerpos posibles que son infinitos. Ya, en este contexto, entonces, esto es muy abstracto. Cada espacio vectorial es cualquiera, un cuerpo cualquiera, etcétera. Ya. Ya, el setting básico, entonces, que tenía un espacio vectorial base. Ya, este es el B. El B es el espacio, un espacio grande. Y la cuestión es que vamos a tomar un subespacio de él. ¿Ya? Un U va a ser un subespacio de él, cualquiera. ¿Ya?
Ujú. Perfecto. Lo que vamos a hacer es vamos a construir este espacio cociente, que lo anotamos así. B cociente con U. Ya, vamos a construir esta cuestión que es un conjunto que en algún momento ustedes lo deben haber cachado de otro punto de vista, que viene dado por relaciones de equivalencias. ¿Ya? Entonces, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Tú tienes un B, dentro de este B tienes un U, ¿sí? Es un subconjunto, un subespacio, mejor dicho. Ahí tienes un U, y lo que hacemos es realmente es como construir a partir de estas dos cosas, construir un espacio nuevo, que lo vamos a anotar así, B cociente con U. Entonces, este espacio nuevo que vamos a definir ahora a continuación, ese espacio tiene sus propias reglas, pues, tiene sus propias leyes, tiene su propia igualdad, tiene su propia suma, va a tener su propia multiplicación por escalar, etcétera. Va a tener su propio cuerpo de base, ¿ya? Entonces, la primera cuestión, lo primero es entender esta idea de la igualdad. La igualdad en el, que estoy marcando con rojo, la igualdad en el cociente, ¿ya? ¿Qué significa una igualdad? Ya, vamos con eso. Entonces, se definen así, se define en B una relación de equivalencia. Relación de equivalencia. ¿Cuál relación de equivalencia? Esta que dice así. B1 está relacionada con B2, sí, solo sí, la resta de ellos dos está en U. ¿Vale? Sí, sí. Ya, ¿saben lo que es una relación de equivalencia? Sí, eso sí lo vimos. Eso sí me acuerdo bien. Ya, perfecto. Me acuerdo de la refleja, la simetría, la antisimetría y todo eso. Exactamente, exactamente, muy bien. Exactamente. Una relación de equivalencia es, como el nombre lo dice, es una manera de relacionar cosas, ¿cierto? Relacionar, en este caso estamos relacionando vectores, pues son elementos del V, ¿sí? Del V grande. Son vectores. Entonces, estamos relacionando vectores según la siguiente regla. Los dos vectores van a estar relacionados si, solo si, la resta de ellos pertenece al subespacio, el U que habíamos definido. Entonces los vectores, ahora establecemos una nueva regla, ¿ya? Que vamos a poder considerar que dos vectores están relacionados entre sí. Esa idea es súper innata del ser humano, porque tú decís, no sé, por ejemplo, nosotros aquí en este curso estamos relacionados de alguna manera. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la misma clase, estamos en la misma cátedra, ¿ya? Entonces tenemos un vínculo, ¿ya? Esa idea como clasificatoria es súper estándar en la mentalidad humana. Entonces, en matemáticas lo único que hicieron fue como traspasar esa cosa que ya estaba en el cerebro y le pusieron símbolos. Ahora, esta regla en especial es la que vamos a usar nosotros, ¿ya? Porque relaciones de equivalencia pueden haber muchísimas. Vamos a usar esta en concreto, esta en específico, cuando la resta de los dos vectores están en subespacio. Entonces, ahora con eso podemos establecer como una jerarquía entre los vectores, porque podemos establecer que dos vectores ya están relacionados entre ellos, están asociados, vinculados de alguna forma. Y naturalmente, cuando tú tienes una relación de equivalencia, naturalmente se define a continuación la clase de equivalencia.
Ah, no, espérate, no, antes de eso. Perdón. Ya, eso viene después en todo caso. Naturalmente, cuando tienes una relación de equivalencia, se establece una clase de equivalencia. Pero antes de eso, quiero dejar clarito qué es una relación de equivalencia para que lo tengamos claro, que respetan tres cosas, que es reflexividad. Estas palabritas claves que aparecen en este contexto: reflexividad, simetría y transitividad. ¿Ya? ¿Está claro entonces qué es cada cosa? Sí. Ya, bacán. Sí. Perfecto. Entonces, ya claro, reflexividad es, por ejemplo, con un vector autorrelacionado con consigo mismo, etcétera, etcétera. Ya. Una relación de equivalencia, entonces, por definición, eso es una relación que vincula vectores, pero que satisface estas tres cosas. ¿Ya? Por definición va a satisfacer estas tres cosas. Ya. Bien. Entonces, bueno, tú puedes comprobar que efectivamente eso que acabamos de definir, eso es un ejercicio que igual es asible, ejercicio. Comprobar que dicha relación es efectivamente de equivalencia. ¿Ya? ¿Se puede hacer eso? No es para nada difícil. Entonces tenéis que comprobar que lo que acabamos de definir satisface estas tres reglas, que son los axiomas básicos de la definición de una relación de equivalencia. Ya. Entonces, ya, yo asumo que el ejercicio está hecho, esta cuestión efectivamente es una relación de equivalencia. Entonces, ahora sí, cuando tú tienes una relación de equivalencia, siempre que tienes una relación de equivalencia, puedes establecer lo que se llaman las clases de equivalencia. ¿Ya? Establecemos lo que son las clases de equivalencia. ¿Sabes lo que son las clases de equivalencia? No me acuerdo mucho. Me acuerdo, creo que en Z, suponte, cuando trabaja con Z3, digamos, ¿Ah? está como la clase del 3, que era el 3, el 6, el 9, y todo eso iban a Ajá, ser 0. sí, eso. Algo así es como la idea que tengo, pero así como Sí, más general bacán, no sabría decirte. bacán. Vamos a tomar ese ejemplo porque, claro, po, en este lugar, este es un cociente, de hecho. De hecho, esta cuestión es un anillo cociente. De hecho, ya, esto es un anillo cociente. Pero es otro tipo de estructura, pero también tiene un cociente metido. Precisamente, po, en este lugar, el 3 está en la misma clase que el 6, está en la misma clase que el 9, que el 12, que el 15, etcétera. ¿Sí? Porque son múltiplos de 3 nomás. Ya. Vamos a definir formalmente qué significa eso. ¿Qué significa eso? Ya. Una clase de equivalencia es un conjunto. ¿Ya? Tú tomas, mira, tienes el espacio vectorial V y tienes el subespacio de él. Ya, esto era el setting básico. Con eso en mente. Entonces tomamos para cualquier vector B en B, definimos su clase de equivalencia. Definimos su clase de equivalencia. ¿Cómo se define la clase de equivalencia? Este es un conjunto. Tomas un vector y defines un conjunto. ¿Ya? ¿Cuál es el conjunto que se define? Este conjunto se anota así, como, perdón, puse una U, era una V. Se define así como B con una línea arriba, ya es un conjunto, o también se la nota así, ya en muchos libros también ocupan esta notación como corchete B, ya, también es igual de válido. Cualquiera de las dos notaciones se ocupa harto. ¿Qué es este conjunto? Este es el conjunto que se define
de todos los vectores en el espacio que están relacionados con el que tú tomaste al principio. Eso es. Esa es la definición. ¿Ya? Entonces tú partís con un vector y construyes un conjunto de vectores, que son todos los que están relacionados con ese que partiste. Ujú. ¿Ya? Sí. Sí. Vamos a ver ejemplos de esto para que quede clarito la cosa. Ya, entonces esto siempre se hace. Esto es súper estándar en matemáticas, que tenía una relación de equivalencia, entonces podía establecer las clases de equivalencia. Y es porque es un objeto que es súper útil, de hecho. Y ahora que tenéis las clases de equivalencia, desde aquí tú defines el espacio cociente. Entonces, se define, ahora sí, se define el espacio cociente. Y esto lo anotamos así, B rayita U, como ya le había dicho, que es el conjunto de todas las clases de equivalencia. Eso es. El conjunto de todas las clases de equivalencia. Perdón, esto está mal dicho. No es el espacio cociente en realidad. Esto es un conjunto cociente. Discúlpenme. Todavía no es espacio, esto es un conjunto. Ya, es... El cociente es un saco, es una bolsa, un saquito, que está compuesto por puras clases de equivalencias. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Ya, listo. Lo primero que tienes que cachar entonces es que el cociente es un conjunto de conjuntos. ¿Sí? Porque es una colección cuyos elementos son conjuntos, po. Son las clases, y las clases son conjuntos, como ya vimos. Sí. Entonces, eso es lo primero que tienen que cachar, que los cocientes son colecciones de conjuntos. Ya. Entonces ya de partida esto es súper distinto al V, porque el V es una colección de vectores, po, y el cociente es una colección de conjuntos. Es re diferente la naturaleza de los dos. Ya, listo. Eso es un conjunto cociente. Chan, 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 chan. Con estos objetos vamos a trabajar, porque son re útiles. Entonces vamos a ver ejemplos para entender bien esta cosa. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplito bien simple para partir. Ya voy a tomar el V, va a ser el R2. Ya, bien sencillo. R2. Y mi U va a ser el espacio generado por el 1,1. ¿Ya? Ese es, esa va a ser mi cuestión. ¿Ya? Entonces, con este setting, vamos a calcular algunas clases de equivalencia y vamos a ver qué onda con el cociente. Sí, calma un poco, Gonzalo. Antes de seguir, Dime. en la parte anterior, cuando definiste el conjunto cociente, ¿no eran los vectores de U? No. Son los B en B. Son las Los clases de B en equivalencia B, del V. la clase de B para los B en B. Claro. Ya, ya vale. Ya, ya. ¿Sí? Ya, ahí está el dibujito que lo hice por mientras. Ahí tienen su espacio R2 y el U, que es esa recta, ¿no? Es la recta dependiente 1. Sí.
Ajá. Ya. Sí. Ya, quiero que me calculen, y lo vamos a hacer ahora, calculemos la clase de equivalencia del 1,0. Ya, ¿qué es esto? Eso quiero que hagamos ahora. La clase de equivalencia del vector 1,0. Ya, hagámoslo. Vamos a calcular ciertas clases de equivalencia para que quede bien clarito. Recuerda, de nuevo, estos son conjuntos, ¿no? Estamos calculando conjuntos. Entonces, hagamos el primero. La clase de equivalencia del 1,0. Ya, ¿qué es esto? Por definición, son los vectores de R2, es decir, son pares X, Y en R2, que cumplen ¿qué cosa? Que X, Y está relacionado con el 1,0. ¿Ya? Son todos los vectores relacionados con el 1,0. Esa es la clase del 1,0. ¿Ya? Entonces son los pares ordenados X, Y. Por definición, de lo que definimos como relación es que la resta del X, Y con el 1,0, esto tiene que estar en el U. Ya estoy desglosando entonces las definiciones nada más. Entonces, ¿qué significa esto? Que son los X, Y en R2, de modo que X menos 1, Y esté en el U. Y el U era el generado por el 1,1. Esto significa lo siguiente, que entonces el X, Y, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el X menos 1 tiene que ser un múltiplo del 1 y el Y también. Para algún T. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. En particular, significa que el X menos 1 y el Y tienen que ser iguales. Entonces, estos son los pares X, Y en R2, tales que el Y es X menos 1. En particular, tienen que ser el mismo el X, menos 1 y el Y. Entonces, esto que encontramos acá, de hecho, es una recta, es una recta. Es la recta Y igual a X menos 1. Es esta recta de aquí que voy a dibujar acá, con color verde. Esa. Esta es la clase en verde, la clase del 1,0. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya, pulento. Y ahí podía hacer el dibujito tú, por ejemplo. Esa es la clase que da. Ya, pues otra clase. A ver, calcúlame tú. Gonzalo. Dime. Había puesto anterior que el punto ahí está, la tercera línea. ¿Ya? X, ¿Sí? Y perteneciente a alrededor, tal que X menos 1, Y pertenezca al generado de 1,1. Sí. Eso no me enredó. Ya. Ya está bien, está bien. Borremos. Lo borro porque necesito espacio para escribir esto. Ya. Calmado. Mira, voy a ignorar esta cuestión. Considera lo siguiente. Solamente lo último. X menos 1, Y está en el generado por el 1,1. Recuerda que esta cuestión de acá, ¿qué es esto? Los loquitos que están ahí, ese es un espacio que es generado por el 1,1. Este es el conjunto de todos los múltiplos del 1,1. Sí. ¿Sí? Ahí están todos los múltiplos del 1,1.
que es ese espacio de ahí, po, ese U, ¿cierto? Sí, la rayita. Claro, la rayita azul. Ya, entonces que el x-1, y esté en el espacio generado significa que tiene que vivir acá, en este espacio, y por lo tanto, el x-1, y tiene que ser un múltiplo del 1,1 para algún alfa. ¿Cachai? Porque pertenece a este espacio. O sea, sí. Sí, porque es perteneciente al generador. ¿Sí? Entonces, claro, porque pertenece a ese generado, entonces cumple con su definición que está escrita ahí en el lenguaje del conjunto. Y eso significa lo que había escrito antes. Significa que el x-1 tiene que ser alfa y el y también tiene que ser alfa. Mm. ¿Ya? En particular, lo que había escrito después es que el x-1 tiene que ser igual al y. Sí, sí, eso sí caché. Ya. ¿Por qué fue generado el 1-1? Ya eso. ¿Está claro entonces? Sí, ahora sí. Bueno. Ya, pues ahora quiero que más ejemplos, para que vayan soltando la mano con esto. Calcúlenme la clase, en este mismo ejemplo, la clase de equivalencia de em, esta, del -1, -1. Quiero que calculen esa y otra más. Ya para terminar con este ejemplo, el 2,3. Ya. Háganlo ustedes. Les doy un momentito para que lo hagan. En el primero no sería el mismo espacio nomás. Yo creo que sí. Que al final es un múltiplo de ese igual, pues. Exactamente. Exactamente. El 8. Porque, claro, precisamente la cuestión es que el -1, -1 ya pertenece al U. Entonces, este espacio, esta cuestión va a ser el U, efectivamente. Va a ser el mismo con el subespacio de base. Y el otro me quedó que el y era igual a x más 1. Entonces la recta de x más 1 era la clase de equivalencia de ese, Ya, del 2,3. perfectirijillo. Perfectirijillo. No, espérate, de nuevo, ¿qué fue lo que te quedó? ¿La I igual a X más 1? Ah, sí. Ya, ok.
Las verduras, las verduras. Mira, quiero que observes lo siguiente. Ya, el 2,3 está bien. Te va a dar esta recta. Esta es una recta, la recta igual a x más 1. Ya, pero quiero que observen que la clase de equivalencia del 2,3, creo yo, me podrán comprobar ustedes, es la misma clase de equivalencia del 0,1. Sí, sí. Sí, señor. Ya, va a ser la misma clase de equivalencia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el 2,3 y el 0,1 están relacionados, po. Efectivamente, ¿por qué? Porque la resta de ellos dos, el 2,3 menos el 0,1, ¿cuánto da esto? 2,2. Y Esto el vector 2. efectivamente está en el U. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Ya, bacán. No sé, Pablo creo que sí, no sé. Sí, estamos bien, estamos bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ya, mira, por ejemplo, así puedo empezar a jugar con estas cosas porque, claro, el 1,1 está relacionado, no sé, pues con el 0,0, está relacionado, esta es la misma, perdón, esta es la misma clase, estos son iguales con el En los em, dos. 3,3, claro, y todas esas cosas que se te ocurran así, ¿sí? Pi, coma pi, etcétera. Son todas la misma clase, la misma recta, el mismo U, de hecho. Ya, ¿qué quiero decir además con esto? Es que, fíjate que esto es lo mismo que ocurre, este es el mismo fenómeno que pasa cuando tú tenés fracciones. Mira, cáchense esta ola. Cuando tú tenés a ver, ¿qué voy a poner? Esta. El 4 sextos, tú sabes que esto es igual al 2 tercios. Y creo que esto era en respecto a la clase de equivalencia de los racionales. No Sí, recuerdo exactamente eso precisamente mismo. porque es una clase de equivalencia de los racionales, sí. Porque formalmente estas fracciones son clases de equivalencia. Por eso al cociente se le llama cociente, pues viene de ahí, viene de la fracción. Mm. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque estas dos clases son iguales porque están relacionados. Esto pasa porque el 4 sextos está relacionado con el 2 tercios. ¿Ya? Igual me fui un poco lejos de lo que estamos viendo, pero hay una relación de equivalencia ahí que es la que se ocupa con las fracciones, de hecho. Bueno, ya, volvamos al mismo ejemplo que estábamos viendo. Entonces el B era R2 y el U era el generado por el 1,1. Ya, quiero que me encuentren entonces quién es el espacio cociente. ¿Qué será este conjunto? ¿Qué será este conjunto? ¿No serían todos los reales? O sea, el R cuadrado. ¿Qué? ¿What? La que estaba pensando en la clase de equivalencia, porque es el Ya, conjunto de las clases de equivalencia. ya, Y creo que para cualquier vector uno puede encontrar la clase en este caso. no entendí eso.
No lo entendí, espérate. Déjame anotar esto acá arriba. La pregunta es esta. ¿Quién es este cociente? ¿Cuál es la definición? Son las clases. What? Acuérdate que el cociente es un conjunto de conjuntos. Recuerda eso. O sea que serían como pura recta, algo así. Claro. Sí. Exactamente, po. Mira, borremos. Exactamente, borremos. Voy a escribir eso acá. Al final esto van a ser, claro, las clases de equivalencia de todos los x, y. O sea, eso decía con todo R2. Cuando habla de todo R2 decía que al final, por el ejercicio, como que cada punto pertenece a una cierta clase. Entonces, Claro. el punto que tú elijáis va a estar en una clase, entonces al final todo punto de R2 está en este conjunto en específico. Como que eso está ahí diciendo. Ya. Creo que entiendo la idea. Claro, entonces, mira. Voy a pensar una cosa. Mira, quiero cachar una cosa. Por ejemplo, si tú tomáis la clase de equivalencia, mira, ya un último ejemplito antes de dar la respuesta final. No sé, el menos uno, una cosa bien rara, así menos 1, pi. Ya, la clase de equivalencia del menos 1, pi. ¿Qué va a hacer esto? Van a ser los pares x, y, tales que el x menos 1, no, Ya, x más uno, porque es más 1 menos menos uno. sea igual a i menos pi. Mm. ¿Sí? Claro. Entonces va a quedar i igual a, bueno, va a quedar x más algo, Más uno, más pi. más pi. Nada de así. ¿Sí? Entonces va a ser una recta que es como así. También. La cosa es que por la definición de las clases de equivalencias de este conjunto en específico, lo que te va a dar acá, este espacio cociente, ¿qué es lo que va a hacer en el dibujo? Van a hacer, mira, este era el u, La ese es recta el u, paralela a luz. eso, exactamente, este es el u. Y todos los demás van a ser puras rectas paralelas a ese, precisamente. Porque tú podéis comprobarlo y no va a ser para nada difícil que todas las rectas que vaya a encontrar, que son las clases de equivalencia, todas tienen pendiente 1. ¿Ya? Todos van a tener pendiente 1.
Entonces, este espacio cociente, al final es ese saco, es esa colección de todas esas rectas paralelas. ¿Sí? Eso es lo que va a quedar. Es un saco, una colección de todas las rectas paralelas posibles de la U, ¿sí? Que son paralelas a esa recta azul. Entonces, ya para terminar este ejemplo, para rematar ya el ejemplo al final, ya terminamos con esto, los elementos que viven aquí, en el B, U, en el cociente, los elementos que pertenecen acá, ¿qué son? Son rectas, que son de la forma así, y igual a X más algo. ¿Cierto? Porque esas son las rectas dependiente 1. ¿Ya? Entonces, lo único que nos va a importar es ese algo que va a caracterizar la recta que es, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, al final, lo que quiero decir con esto es que, ¿por qué? No es L1, es L nomás. No, nada que ver L1. Los elementos que viven en el cociente se describen de acuerdo a ese algo. ¿Ya? Entonces, no sé, si, por ejemplo, si tú llamáis, en vez de ponerle algo, si a esta cuestión la llamamos K, uy, este va a ser un L sub K, ya va a ser una recta que depende de ese K. Entonces, el K en realidad es libre, o sea, vaya a tener todas las rectas paralelas posibles, para todos los K posibles, vaya a tener los L sub K. Entonces, los elementos que viven acá dentro están únicamente caracterizados y definidos por este parámetro K, ¿cachai? Ese K, esa que es la altura de donde está la recta, al final es lo único que me diferencia a los elementos del cociente. Y eso, en Ya. otras palabras, ya como más para lo que se viene después, eso en otras palabras significa que el espacio cociente tiene dimensión 1. Porque está regido por un parámetro nomás. Ese es un parámetro. Entonces la base va a tener un elemento. Vamos a ver eso después también. Ya, eso sí, eso lo vamos a ver. Pero quiero que lo cachen entonces que, como le he dicho, esta cuestión es más que un conjunto en realidad. Los cocientes en realidad son más que un conjunto. De hecho, les vamos a dotar de estructura de espacio vectorial. Vamos a ver que es un espacio vectorial en realidad. Y como es un espacio vectorial, tiene bases, tiene combinaciones lineales, tiene linealidad independiente, tiene dimensión, tiene subespacio, tiene todo lo que un espacio tiene. Y eso vamos a verlo a continuación. Ya con esto vamos a terminar la clase de hoy entonces. Esto en general, mira. De nuevo, tienes un B, un K espacio vectorial. Y tienes un subespacio cualquiera de él. Entonces ya tenemos definido el cociente. La cuestión es que aquí, en este cociente, podemos definir las operaciones. Las operaciones que hacen que tenga una estructura de espacio vectorial. ¿Ya? Es decir, podemos sumar clases. ¿Cómo se suman las clases? La clase del B1 más B2. ¿Cómo se suman dos clases de equivalencia? Era la clase de la suma. La clase de la suma, exactamente. Y la multiplicación por escalar también es lo mismo. Va a ser la clase de la multiplicación escalar. Ya esto va a ser entonces para todo alfa en K, para todo B, B1, B2 en B. Entonces, esto, bueno, tú puedes comprobar que efectivamente que estas dos operaciones están bien definidas, funciona todo bien, son operaciones totalmente válidas, y lo que hacen es dotar a esta estructura, el cociente lo dotáis de una estructura de espacio vectorial.
Ya recuérdense que una estructura de espacio vectorial era una estructura que cumplía que eran como 8 axiomas, que cumplía un montón de reglas. Que la voy a anotar un poquito ahora a continuación. Entonces, con esto, lo que quiero que cachen al tiro es que el cociente ya es más que un conjunto. Es mucho más que un conjunto, porque en realidad sus elementos, que son conjuntos, los podemos sumar. Y los podemos multiplicar por escalares también. Entonces, ya no es simplemente un conjunto, sino que tiene operaciones. Entonces, esta es una proposición, o teorema, como quieran llamarlo. Este cociente, dotado de estas dos operaciones nuevas que acabamos de definir, es un K espacio vectorial. ¿Ya? Eso. Es un K espacio vectorial. Ya, demostración ejercicio. Recuerde, entonces, ¿qué significaba esto? Que cumple 8 cosas. 8 o 9 cosas, una cosa así. Ya que con la suma satisfacía 5 reglas. Y con la multiplicación escalar me parece que satisface como 3 o 4, una cosa así. ¿Se acuerdan de eso? Sí me acuerdo que eran caletas. Sí, son hartas. Con la suma tiene que ser un grupo abeliano. Un grupo conmutativo. Ya que, por ejemplo, significa esto, por ejemplo, que si tú sumas U más B, esto es lo mismo que sumar B más U. Ya, eso es una de las reglas que hay que demostrar, por ejemplo. No sé, otra regla que habría que demostrar es, por ejemplo, que si tú tienes el 1 del cuerpo, y lo multiplicas por un vector, esto es lo mismo que el vector, ya que actúa como un neutro para las clases. ¿Ya? Ese tipo de cosas son las que hay que demostrar. Ya, y son como 8. Entonces, ya, pues con esto vamos súper bien porque ahora tenemos un conjunto nuevo que de hecho es un espacio vectorial, ¿ya? Es mucho más que un conjunto. Ya, con esto sí que ahora ya terminamos la clase. Repito entonces el esquema básico. Tú tienes un V grande, tienes metido acá un subespacio V, o sea, U. Ya ese es un setting como terrible, común y corriente ordinario, y desde acá construyes un espacio nuevo. Se construye un espacio nuevo. ¿Ya? Todos estos 3 cosas entonces son espacios vectoriales sobre el cuerpo de base. ¿Ya? Eso. Listo. Y por ejemplo, uno no puede, por ejemplo, no podéis hablar que el B está metido dentro del cociente, ¿no? Por ejemplo. Ni que el U tampoco está metido dentro del cociente, pues eso no se puede hacer. Ni viceversa tampoco, no es que el cociente esté metido dentro de los otros. No tienen absolutamente nada que ver porque unos son vectores, en este mundito de acá hay vectores, y en este otro mundito de acá hay conjuntos. ¿Cierto? Son cosas totalmente diferentes, son como dos universos súper distintos, de hecho. Ya. Ya, eso nomás quería decir. Entonces, mañana sí que vamos a entrar a picar con más ejemplos y practicar un poco más de estos cocientes. Y claro, vamos a ver, como ahora sabemos que es un espacio vectorial, podemos, claro, como le había dicho, podemos estudiar sus bases, la dimensión, combinaciones lineales, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver mañana entonces. Ya vale. Ya. Ya, pues, Ah. nos vemos. A ver, nos estamos viendo, Gonzalo. Muy bien. Gracias. Nos Chao, vemos. chao. Chao.